Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en una transmisión más de los devocionales en esta hora de la mañana. El Señor pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y pues ha llegado el momento de tener la comunión con Dios mediante este devocional matutino. Vamos a iniciarlo como lo solemos hacer, de la mejor manera, dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Creador. Oremos por favor. Padre nuestro que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de encontrarnos una vez más, meditando su santa palabra. Le imploramos de su Santo Espíritu que ilumine nuestra mente, que nos haga comprender lo que hemos de estudiar, para que podamos atesorarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos acompañarán en el desarrollo de este devocional. Son favores y súplicas que le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora de la mañana, siempre siguiendo la secuencia de la matutina, la fe por la cual vivo, vamos a estudiar un tema muy importante. Hoy 3 de enero. El tiempo transcurre rápidamente, ya estamos en el tercer día de este año 2026. Ahora, el tema que vamos a meditar en esta oportunidad lleva por título Sus promesas son mías. Qué maravilloso es, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de las promesas que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Pero es aún más maravilloso cuando nosotros decimos, esa promesa se ha cumplido en mí. Ahora, con plena seguridad podemos decir, esa promesa es mía. Ahora, qué gratificante sería, queridos hermanos, que cada una de las promesas que se encuentran en la Biblia podamos decir, todas esas promesas son mías. Ahora, para ello vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo número 20. La declaración bíblica nos dice de la siguiente manera: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén. Por nosotros, a gloria de Dios. Amén. Si bien es cierto, hermanos, es importante entender, en primer lugar, que es una promesa. Una promesa es una garantía que se nos da muchas veces a nosotros para tener la seguridad de que algo que se nos ha dicho o que se nos ha hasta cierto punto eh, confiado, se nos ha de otorgar, se llevará al cumplimiento exacto sin dejar eh, alguna duda. Ahora, una promesa, podríamos decir en pocas palabras, es algo que a nosotros nos da la seguridad de que sí se cumplirá. Ahora, comprendemos nosotros, queridos hermanos, que cada una de las promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras son condicionadas. Todas las promesas. Ahora, por eso menciona la matutina La fe por la cual vivo la siguiente declaración. La preciosa Biblia es un jardín de Dios. Note qué maravilloso. Si nosotros nos ponemos a pensar qué hay en un jardín, hay variedad, mejor dicho, variedad de flores, variedad de plantas, variedad de rosas, en fin, podemos nosotros maravillarnos estando en un jardín. Ahora, la escritura nos dice de la matutina, la preciosa Biblia es un jardín de Dios, y sus promesas son los lirios, son las rosas y son los claveles. En pocas palabras, las promesas son las que adornan su santa palabra. ¿Por qué? Ahora, si nos ponemos a pensar en el contexto, en la parte que nos corresponde a nosotros, todas estas flores, todas estas obras de la naturaleza son para nosotros algo que nos reflejan en primer lugar la maravillosa obra de la creación, pero también es algo que a nosotros nos refleja cuán grande y misericordioso y cuán valuable es Dios para crear algo tan hermoso como lo son los lirios, las rosas y los claveles. Ahora, ¿cuánto desearíamos que todos creyentes en las promesas de Dios, noten esto,
cuánto desearía que todos, mejor dicho, todos creyéramos en las promesas de Dios. Sin embargo, queridos hermanos, en la Biblia encontramos nosotros muchos ejemplos de personas que no quisieron confiar en las promesas de Dios. Y viene en esta oportunidad a mi memoria una historia en las Sagradas Escrituras, cuando el pueblo de Israel se encontraba asediado por serpientes ardientes. Al momento que el siervo de Dios, Moisés, levanta aquella vara, aquella emblema con esta serpiente de bronce, la promesa era que todo aquel que viera la serpiente de bronce iba a vivir. Era una promesa. Pero ¿cuál era la condición para esa promesa o para el cumplimiento de esa promesa? Que el pueblo lo hiciera con los ojos de la fe. Todas las promesas, queridos hermanos, son condicionales. Ahora, ¿qué sucedió en esa ocasión en la historia? Muchos de los israelitas, lastimosamente, eh, inundados por el orgullo y por la desconfianza en Dios, por más que se les inculcó que era una promesa que se cumplía, y habían evidencias porque muchos de los israelitas se salvaron al ver a esa serpiente de bronce, emblema y símbolo de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió? Hubieron muchos que se mantuvieron incrédulos aún viendo específicamente a aquellas personas que se habían salvado. Ahora, por eso dice el párrafo: cuánto desearíamos que todos creyéramos en las promesas de Dios, pero lastimosamente muchas personas, así como el pueblo de Israel de antaño, aún viendo las evidencias del poder de Dios, muchas veces pasan por alto cada una de las promesas porque no creen que se cumplirán. Ahora, no tenemos que buscar en nuestros corazones esperando sentir una emoción de gozo como evidencia de nuestra aceptación ante el cielo, pero debemos tomar las promesas de Dios y decir: son mías. Justamente cuando nosotros hagamos eso, queridos hermanos, entonces comprenderemos que todo lo que el Señor nos ofrece es verdadero. Y comprenderemos también que somos una evidencia del amor y la misericordia de Dios al momento que recordamos una de esas promesas. Hay que recibir las escrituras como palabra que Dios nos dirige, palabras no meramente escritas, sino habladas. Ahora, quiero contar esto a manera de experiencia, o más bien dicho, quizá no es una experiencia, solamente es una analogía, es una intuición, es una idea, o llamémosle así, es algo que muchas veces tiendo a experimentar. Lo que menciona aquí: hay que recibir las escrituras como palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. Muchas veces, queridos hermanos, y no sé si a ustedes les pasa, pero hay ocasiones en las que leyendo las Sagradas Escrituras, muchas veces me transporto quizás a la historia que estoy estudiando, pero muchas veces siento que no estoy leyendo específicamente la historia, sino que Dios me la está relatando. Y así es una manera en la cual podemos introducirnos nosotros en la historia. Ahora, es por eso, hay que recibir, queridos hermanos, los invito a todos que podamos hacer esta experiencia. Por eso es necesario que escudriñemos constantemente, a diario, mejor dicho, las escrituras. Por eso dice aquí: hay que recibir las escrituras como palabra que Dios nos dirige, palabras no meramente escritas, sino palabras habladas. Cuando los afligidos acudían a Cristo, Él veía no solo a los que podían ayudar, a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a Él con las mismas necesidades y la misma fe. En base a eso, nuestro Señor Jesús dejó todas esas promesas para que, así como los que acudieron a Jesús en el momento de su ministerio y recibieron sanidad o recibieron su favor, también nosotros en estas generaciones pudiéramos acudir a sus santas escrituras para encontrar refugio, encontrar consuelo y encontrar fortaleza en sus promesas.
Al decir al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados, al decir a la mujer de Capernaum, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, al expresar esas palabras, se dirigía también a otros afligidos, a otros cargados de pecados que acudirían en ese mismo tiempo o en tiempos posteriores a pedirle su ayuda. En pocas palabras, queridos hermanos, cuando nosotros leamos estas palabras, confía, hijo, tus pecados te son perdonados, o hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, sintamos como que nos la está diciendo a cada uno de nosotros. Con ese propósito, Cristo expresó estas palabras, para que no solamente las escuchara aquel que a quien estaba diciéndoles en ese momento, sino que también para que podamos decir, esas palabras me las está diciendo a mí. ¿Por qué? Porque el Señor desea, queridos hermanos, que podamos decir, esas promesas son mías. Ahora, y es así con todas las promesas de la palabra de Dios. En ella Él nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos escuchar su voz. Esforcémonos, queridos hermanos, para escudriñar más su palabra, para apartar siempre un momento de nuestro tiempo para que podamos decir en un determinado momento, esas promesas son mías. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y nos comunica su poder. Son hojas de aquel árbol que son para la sanidad de las naciones. Así son consideradas también cada hoja de las Sagradas Escrituras. Recibidas, asimiladas, han de ser la fuerza del carácter, la inspiración y el mantenimiento de la vida. Por eso hay una alabanza muy preciosa que menciona, ¿verdad? Las promesas del Señor son fuerza en nuestra vida terrenal. Así que, queridos hermanos, esforcémonos para que podamos decir con plena seguridad, esas promesas son mías. O mejor dicho, sus promesas son mías. Ahora vamos a finalizar, queridos hermanos, con una oración. Oremos, por favor. Dignoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana, le damos gracias por la vida, por la salud que nos brinda, por darnos el privilegio una vez más de meditar en su palabra. Le imploramos que de favor usted pueda poner en nuestros corazones el vivo deseo de escudriñar más su palabra, para que podamos constantemente aferrarnos a las promesas que usted ha dejado para nosotros, y así mediante esas promesas podamos nosotros ser fortalecidos, para que en un momento de dificultad, en momento de aflicción, podamos tener la plena seguridad de que usted ha confiado un propósito, ha confiado algo que nos dará fortaleza para poder soportar la dificultad. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en el desarrollo de este devocional y acompáñenos durante el resto del día. Son favores y súplicas que le imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor los pueda bendecir en este día. Y recordemos, tenemos que decir con plena seguridad, son mías sus promesas. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Se despide su hermano en Cristo, Óscar Martínez, y los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.